Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de estimación en series temporales, procesos estocásticos en el tiempo. La idea básica es resolver el problema de que yo tengo unas muestras de una variable en distintos instantes y yo deseo reconstruir la señal entre medio o extrapolarla sabiendo una estimación de la suavidad de lo que hay en medio, por ejemplo, pues eso de una cierta correlación entre unas y otras en función del tiempo, o covarianza. Entonces el objetivo es pues precisamente ver cómo resolver ese problema y cómo generalizar las fórmulas estadísticas de mejor predicción lineal en un caso estático a una serie temporal. Los preliminares van a ser la fórmula de la predicción lineal óptima en sentido estadístico, de mínima varianza del error de predicción. Si tengo datos A y B de media cero y yo construyo su matriz de varianzas covarianzas, esta de aquí, la varianza de A, varianza de B y la covarianza entre A y B, y claro que si fueran multivariables, A de dimensión M y B de dimensión R, pues tendrían estas dimensiones. Bueno, pues entonces, suponiendo que todos están centrados a media cero, la mejor predicción de A partir de B es la covarianza por la inversa de la matriz de varianza, covarianza de la información B. Ahora revisemos el concepto de proceso estocástico en el tiempo. Lo supondremos que ese proceso estocástico pues es un conjunto infinito de variables aleatorias, una para cada tiempo, donde cada una de ellas pues es una distribución normal de media cero para poder aplicar todo esto y de una cierta desviación típica sigma. Pero además supondremos que hay una cierta correlación conocida entre las variables en diferentes instantes de tiempo. Supondremos que hay una función kappa de t1, t2 que me da esa covarianza y que yo la conoceré. Obviamente, kappa de tt sería la varianza de i de t y la correlación sería la covarianza dividido por el producto de desviaciones típicas, sería esto de aquí. Entonces ahora suponemos, como hemos dicho aquí, que yo tengo unas observaciones en el instante t1, t2, 3, 4, 5, 6 hasta un t8, o en general pues este número de muestras n mayúscula. Tengo estos instantes de tiempo y tengo i1, i2, i3 hasta i8, hasta in, y llamaremos i de t pues a este vector de muestras en estos instantes, ¿vale? Puestas todas en una columna. Para aplicar la predicción vamos a construir la matriz de varianzas covarianzas. Entonces mi objetivo es predecir la variable en un cierto instante i de t, donde t es pues diferente a estos de aquí, que lo he medido, claro. Entonces yo voy a tener que la matriz de varianzas covarianzas de las distintas variables i, ¿vale?, que denominaré kappa de t mayúscula, pues es en la diagonal las varianzas de cada una de las variables y fuera de la diagonal pues las covarianzas, que me las da claro la función kappa. Por otra parte, la covarianza entre estas muestras y un cierto i de t, pues también me lo da la función kappa. La covarianza entre i de t y t1, la covarianza entre t y t2, etc. ¿Vale? Este t se supone que es conocido, es el instante en el que yo quiero predecir. El t1, t2, etc. es donde hay muestras y t pues sería el instante que yo querría predecir, que lo sustituiría en esta expresión. Esto lo voy a llamar kappa de t minúscula, t mayúscula. Entonces, aplicando la fórmula de mejor predicción, pues simplemente es la covarianza multiplicada por la inversa de la matriz de varianzas covarianzas de la información. Por lo tanto, es esto de aquí donde estas dos matrices vienen dadas por estas expresiones. Pues esa es la fórmula de la mejor predicción y la fórmula de la varianza del error de predicción, aquí no la hemos revisado, pero era la varianza de A menos esto por esto transpuesto, sigma b transpuesta, y esto es lo que sustituyo aquí, la varianza de i de t menos pues la covarianza por inversa de varianza por covarianza transpuesta. Y esto da una matriz de 1 por 1 que me diría esta varianza de este error de predicción. Con lo cual, si el proceso es gaussiano, esta fórmula sirve para determinar intervalos de confianza. O sea, por ejemplo, yo tendría una muestra, tendría otra muestra, y en instantes intermedios, pues esta fórmula daría para cada t intermedio una cierta interpolación, que podría ser esta de aquí, y aparte de esto me daría un intervalo de confianza diciendo que, claro, que entre medio la señal realmente es aleatoria, no va a ser igual a la media esperada, pero que podría estar con un 99% de probabilidad entre estas cotas amarillas, inferior y superior, si hubiera sido generada por un proceso estocástico con esta covarianza kappa. Bien, pues esta es la fórmula y ya está, no es nada más, es una aplicación directa del concepto de predicción en función de matriz de varianzas covarianzas. Simplemente algunos refinamientos en el caso de un proceso estacionario. La función kappa depende solo de la distancia temporal, pues sería cierta función barra kappa de la distancia temporal,
Y luego también, pues que la transformada de Fourier de barra capa es lo que se denomina Power Spectral Density, densidad espectral de potencia, del proceso que ha generado estas muestras. De manera que, claro, pues que si yo tengo determinada densidad espectral de potencia a una cierta frecuencia, pues claro, pues a lo mejor efectivamente la predicción es esta especie de senoide, etcétera, de esa frecuencia, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues la transformada de Fourier de capa generaría esa Power Spectral Density, y lo que es importante, muchas veces el proceso es exactamente el contrario. Yo tengo una Power Spectral Density, un cierto filtrado, y a partir de ahí con la transformada inversa genero capa. O sea, están relacionadas, son pares, digamos, de transformadas Fourier, y por ejemplo, esta función de covarianza exponencial estacionaria en función de la diferencia de tiempo, la exponencial de la diferencia de tiempo, está asociada a esta Power Spectral Density. Esta Power Spectral Density estaría generada por este filtro, cuya g de j omega y g de menos j omega, esto se llama pues la factorización espectral de la densidad de potencia, y da precisamente 1 entre omega cuadrado más beta cuadrado, y esto sería pues un poco el filtro de primer orden de frecuencia de corte de ancho de banda beta. ¿Vale? Pues si yo creo que esta señal ha sido generada por un filtro de primer orden de ancho de banda beta, pues las fórmulas que hemos visto me darían esta interpolación adecuada en estos puntos y esta extrapolación, que claro, caería exponencialmente hacia cero si está generada por ese filtro de primer orden, asociada pues a este filtrado frecuencial, ¿vale? Por lo tanto, el concepto de densidad espectral de potencia me permite dar una interpretación frecuencial de filtrado con ciertos anchos de banda, paso bajo, paso alto, a lo que hasta ahora con la función kappa era un puro problema de predicción estadística. Autocovarianza exponencial es equivalente a filtrado paso bajo de primer orden. Bien, pues esta es la primera de las ideas que refinan esto de la predicción. La segunda idea es ruido de medida. Pues si a cada muestra de mi señal realmente está obtenida de algún valor con un cierto ruido de medida, de una cierta varianza sigma cuadrado medida, ¿vale? Pues entonces a la varianza de la información, de lo que sería la de la señal, pues hay que sumarle la de este ruido aditivo que se supone que ha contaminado mis muestras, ¿de acuerdo? Con lo cual, cambiando capa por este tilde capa, pues teníamos estas predicciones con ruido de medida. Eso sería también un poco el equivalente en añadir a este podría ser el capa original, y luego pues decir que tilde capa pues fuera algo que se le añade aquí un puntito muy estrecho, algo con correlación que desaparece en un milisegundo, un puntito muy estrecho, y este añadido sería, pues al final daría las mismas fórmulas con este tilde capa que fuera pues la suma de ambas cosas, pues daría las mismas fórmulas que esto de aquí, porque pues este componente original añadido aquí, pues aquí, digamos, a esta distancia temporal ya valdría 0 y daría exactamente la curva rosa, ¿vale? Con lo cual, pues esta sería la modificación, añadir un piquito estrecho o simplemente añadir la identidad a la diagonal de esta matriz por la varianza del ruido de medida. Entonces esta sería la modificación para incorporar muestras con ruido de medida. Bien, pues esto es todo. Vamos a concluir. La predicción lineal óptima en sentido estadístico puede generalizarse a la estimación de series temporales en instantes no medidos, para la interpolación o extrapolación de una señal con una cierta suavidad. La idea es utilizar un proceso estocástico y utilizar la función de covarianza kappa de T1 y T2, que en el caso estacionario permite dar una interpretación frecuencial en función de la Power Spectral Density de la señal subyacente a estas muestras para filtrarla con una cierta suavidad, con un cierto ancho de banda, y que si se supone que todas estas variables son gaussianas de distribución normal, pues entonces permite estimar unos ciertos intervalos de confianza que serán más anchos si estas muestras también se supone que vienen corrompidas por un cierto ruido de medida. Pues esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.